24 de marzo de 2015. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un Airbus A320 de Germanwings atraviesa el espacio aéreo sobre Marsella. Desde la torre de control intentan establecer comunicación con la aeronave, pero tras varios intentos, solo reciben un inquietante silencio. Nadie sabe qué está ocurriendo dentro de ese avión. ¿Por qué nadie responde desde la cabina? ¿Qué silencio tan extraño envuelve este vuelo? Esta es la historia del vuelo 9525 de Germanwings. 24 de marzo de 2015. Aeropuerto Internacional del Prat, Barcelona, España. Son alrededor de las 8 de la mañana, hora local. Un Airbus A320 de la compañía Germanwings se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino Düsseldorf. Este vuelo suele tener una duración aproximada de 2 horas. El avión era un Airbus A320-211, de 24 años de antigüedad. Fue fabricado en 1990 y adquirido en ese mismo año por la compañía Lufthansa. En enero de 2014 pasó a manos de Germanwings. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado 58.313 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores CFM 565A1. A bordo se encontraban 144 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad alemana y española, aunque a bordo de la aeronave había pasajeros de más de 20 nacionalidades. Junto a ellos, también habían embarcado los 6 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. Ese martes, el Airbus A320 de Germanwings había aterrizado en Barcelona por la mañana, procedente de Düsseldorf. Los pasajeros ya habían desembarcado, mientras la tripulación y el personal de tierra realizaban los preparativos para el vuelo de regreso, el vuelo 9525. En la cabina de mando se encontraba el capitán Patrick Sondenheimer, un experimentado piloto alemán de 34 años, con más de 6.700 horas de vuelo. De ellas, más de 3.800 horas fueron en el A320, la misma aeronave que volaba aquel día. El capitán, meticuloso y profesional, supervisaba cada detalle antes del despegue, mientras los pasajeros tomaban sus asientos en el avión. A su lado, en el asiento del copiloto, se encontraba Andreas Lubitz, un joven piloto alemán de 27 años. Lubitz había acumulado unas 900 horas de vuelo, de las cuales 540 habían sido en el Airbus A320. Aunque profesionalmente cumplía con las expectativas, su historial médico contaba otra historia. Andreas había luchado en silencio con problemas de salud mental durante años, padeciendo depresión, ansiedad y trastornos del sueño. A las 9 de la mañana, hora local, el vuelo 9525 recibió la autorización para despegar desde el aeropuerto de Barcelona. La tripulación completó las últimas comprobaciones y el avión comenzó su recorrido por la pista hasta elevarse en el cielo claro de esa mañana. La meteorología era favorable, sin turbulencias ni condiciones adversas, lo que hacía prever un vuelo tranquilo. La ruta programada cruzaba los Alpes franceses antes de llegar a su destino en Alemania. Este trayecto, de unas 2 horas, suele realizarse a una altitud de crucero de 38.000 pies, 11.582 metros, permitiendo una cómoda travesía para los pasajeros y la tripulación. Alrededor de las 9:30, la aeronave alcanzó la altitud de crucero, y el capitán Sondenheimer contactó con el control aéreo de Marsella para confirmar la posición y continuar con la ruta establecida. Los pilotos mantenían una conversación tranquila sobre el vuelo y los horarios, sin indicios de que algo pudiera ir mal. Sin embargo, tras esta comunicación, todo cambiaría de manera abrupta. Esa sería la última comunicación del vuelo 9525 con los controladores aéreos. Pocos minutos después, a las 9:33, el capitán decidió ausentarse de la cabina durante unos instantes. Antes de salir, informó a Lubitz de su salida y le pidió que se encargara de las comunicaciones hasta su regreso. Fue un momento normal en cualquier vuelo, pero este detalle resultaría crucial en el desenlace del viaje. En cuanto se quedó solo en la cabina, Andreas Lubitz realizó una serie de acciones decisivas. Aprovechando la ausencia del capitán, Lubitz ajustó la configuración del piloto automático
ordenando al avión descender desde los 38.000 pies, 11.582 metros, hasta una altitud de 100 pies, 30 metros, prácticamente llevándolo al nivel del suelo. Lubitz activó también el bloqueo de la puerta de la cabina, impidiendo el acceso desde el exterior. Esta medida de seguridad, implementada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para evitar secuestros, se convertiría en una trampa mortal para todos a bordo. Mientras tanto, el capitán Sondenheimer intentó volver a la cabina poco después, pero se encontró con que la puerta estaba bloqueada. Desde el exterior, introdujo el código de emergencia para abrirla, pero Lubitz había activado el seguro manual, evitando que el capitán pudiera regresar a su puesto. Dentro del avión, los pasajeros seguían tranquilos en sus asientos, sin saber que el avión había comenzado un descenso rápido y mortal. En la cabina de mando, Andreas Lubitz ignoraba cada intento de comunicación desde el control aéreo y las llamadas de su propio capitán, que intentaba entrar desesperadamente. Mientras el avión comenzaba un descenso pronunciado, los sistemas del Airbus A320 seguían mostrando en los paneles de control la altitud seleccionada por Lubitz. Apenas 100 pies, 30 metros, una altitud que, en medio de los Alpes franceses, significaba un impacto seguro contra el terreno. Lubitz había planeado el descenso en silencio, asegurándose de que el piloto automático y los sistemas de control automático llevaran a cabo la maniobra que él mismo había iniciado. A medida que el Airbus perdía altitud, los controladores aéreos en Marsella notaron que el vuelo 9525 se desviaba de su altitud de crucero. A las 9:33, cuando el avión había descendido unos 2.000 pies, 609 metros, el controlador intentó comunicarse con la tripulación para confirmar su altitud, pero desde la cabina no hubo respuesta. Los intentos de contacto se intensificaron. 3 veces en apenas 30 segundos, el centro de control francés intentó obtener una respuesta, pero Lubitz ignoró todas las llamadas, dejando a los controladores sin información sobre la situación a bordo. Mientras tanto, en la cabina del avión, el capitán Sondenheimer, cada vez más preocupado, intentaba entrar desesperadamente. Consciente del descenso y de que el tiempo se agotaba, golpeó la puerta con desesperación, rogándole a Lubitz que le abriera. Pero desde el interior, solo llegaba el sonido de la respiración del copiloto, quien permanecía en un inquietante silencio, con el control absoluto de la aeronave. Para los pasajeros, la situación aún parecía tranquila. Las azafatas, ajenas al descenso en curso, seguían con sus tareas en la cabina. Los pasajeros no podían ver la trayectoria del avión, ni la altitud en sus pantallas, y el descenso se sentía gradual, sin causar pánico ni alarma. A las 9:34 la situación se volvió crítica. El avión había descendido ya 10.000 pies, 3.000 metros, y el capitán volvió a introducir el código de emergencia en el teclado exterior. Este código, diseñado para abrir la puerta en caso de que los pilotos en el interior estuvieran incapacitados, enviaba una señal sonora dentro de la cabina, alertando a Lubitz. Pero Lubitz, que había preparado meticulosamente este momento, bloqueó nuevamente la puerta, asegurándose de que nadie pudiera interrumpir su plan. Poco después, el capitán intentó una última medida de emergencia. Buscó un hacha que la tripulación de Germanwings llevaba a bordo y comenzó a golpear con fuerza la puerta de la cabina, tratando de abrirla por la fuerza. La tensión creció rápidamente. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, susurrando entre ellos, mientras los golpes continuaban, cada vez más insistentes. Algunos se pusieron de pie, tratando de vislumbrar el origen de los sonidos. El ambiente, antes tranquilo y relajado, se llenó de un aire de incertidumbre. Un miembro de la tripulación intentó calmar a la gente, caminando hacia la parte trasera de la cabina para investigar. Sin embargo, los golpes parecían provenir de algún lugar inusual, un rincón que no debería tener sonido alguno. La atmósfera estaba cargada de una extraña mezcla de miedo y curiosidad, que crecía con cada golpe resonante. Dentro de la cabina, Lubitz siguió concentrado en su tarea. A las 9:39, el avión había descendido hasta los 7.000 pies, 2.133 metros, y se encontraba en una trayectoria de impacto inminente contra las montañas. El copiloto no reaccionó a los golpes, ni a las súplicas del capitán para abrir la puerta. Durante los últimos minutos, mantuvo la altitud programada de 100 pies, 30 metros,
y el control absoluto sobre el avión. A medida que el avión se acercaba al suelo, los sistemas de alerta de proximidad se activaron. Too low, terrain, pull up. La alerta automática resonaba en la cabina, repitiendo mecánicamente la advertencia de realizar un ascenso inmediato, un último intento por evitar el inminente desastre. Lubitz, concentrado en su decisión, permanecía impasible, sin responder a los sistemas de alerta, ni a los golpes desesperados de su capitán, al otro lado de la puerta de la cabina. Cada segundo que pasaba los acercaba más al desastre. En el exterior de la cabina, el capitán continuaba intentando entrar. Consciente de que quedaban pocos segundos, siguió golpeando la puerta, desesperado, mientras los pasajeros, ahora conscientes de que algo iba terriblemente mal, escuchaban en silencio. El miedo y la tensión llenaban el ambiente, pero nadie comprendía aún la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. A las 9:41, en los fríos Alpes franceses, el vuelo 9525 de Germanwings llegó al peor de los finales. El avión, en caída incontrolada, impactó contra la escarpada montaña con una fuerza brutal, viajando a 700 kilómetros por hora. La colisión resonó a lo largo de las laderas, fragmentando el avión y dejando un rastro de escombros esparcidos sobre el terreno montañoso. En cuestión de segundos, la paz de las montañas se rompió. El impacto fue inmediato y devastador, destruyendo completamente la aeronave y causando la muerte de los 150 ocupantes al instante. En apenas 8 minutos desde que el avión comenzó a descender, la tragedia ya estaba consumada. Helicópteros y equipos de rescate comenzaron a movilizarse hacia el área, conscientes de la magnitud del desastre que estaban a punto de enfrentar. Las vidas a bordo se apagaron en un instante, dejando tras de sí una tragedia que resonaría en la memoria colectiva, un recuerdo oscuro e inexplicable para todos aquellos que esperaban el regreso de sus seres queridos. El accidente dejó a familiares, amigos y a toda una sociedad en estado de shock. En cuestión de horas, el mundo entero conoció los detalles de esta tragedia, mientras las autoridades francesas y alemanas iniciaban una investigación a fondo para comprender qué había llevado a este fatal desenlace. Tras el impacto, el lugar de la tragedia, una remota ladera de los Alpes franceses, quedó cubierto de restos esparcidos de la aeronave. Los equipos de rescate llegaron a la zona en helicóptero, pero muy pronto se dieron cuenta de que no había supervivientes. La magnitud de la destrucción y las dificultades de acceso a la zona montañosa hicieron extremadamente complicada la recuperación de los cuerpos y de los restos del avión. Las cajas negras del avión, contenidas en algún lugar de los escombros, eran clave para descifrar los últimos momentos del vuelo. Técnicos y expertos en aviación trabajaron incansablemente, desafiando las difíciles condiciones de la montaña para recuperar estos dispositivos. La prioridad era analizar las grabaciones de la cabina y los datos de vuelo, que podían revelar tanto las acciones de los pilotos como el comportamiento de los sistemas en los minutos previos al accidente. A medida que emergían los primeros hallazgos, los investigadores comenzaron a resolver una narrativa sombría, que llevaría a cuestionar las políticas de seguridad y protocolos en cabina de las aerolíneas. Ese mismo día, los investigadores lograron recuperar el Cockpit Voice Recorder, CVR, el registrador de voz de la cabina, entre los restos dispersos en la ladera de la montaña. Con el hallazgo de este dispositivo, había esperanza de entender qué sucedió en los últimos minutos del vuelo. Con sumo cuidado, los peritos llevaron el CVR a un laboratorio especializado para extraer su contenido. Cuando comenzaron a revisar las grabaciones, descubrieron una secuencia inquietante. Los primeros minutos mostraban una conversación normal entre los dos pilotos, pero después se registraba el momento en que el comandante había salido de la cabina, seguido de los intentos desesperados de volver. Mientras el piloto intentaba abrir la puerta, la grabación captaba el sonido de la respiración controlada de Lubitz, quien mantenía la aeronave en descenso. Esta revelación dejó de piedra a los investigadores. La evidencia indicaba que el accidente no había sido un fallo técnico, ni un error de procedimiento, sino el resultado de una acción deliberada. El contenido del CVR transformó lo que era un misterio en una tragedia con respuestas devastadoras, cambiando para siempre el enfoque de la seguridad en la aviación. Los investigadores también escucharon los momentos de desesperación del capitán Sondenheimer intentando entrar en la cabina,
Los sonidos de golpes, súplicas y el repetido intento de abrir la puerta de emergencia eran claros indicios de que algo grave ocurría en la cabina. Mientras el capitán y el control aéreo intentaban comunicarse con Lubitz, el copiloto permanecía en un silencio absoluto, ignorando todas las advertencias y llamadas. Con esta información, las autoridades francesas comenzaron a centrar la investigación en la vida personal y el estado de salud mental de Lubitz. Lubitz había sufrido episodios de depresión desde 2008, cuando comenzó su formación como piloto en la escuela de Lufthansa en Bremen. Durante ese tiempo, Lubitz experimentó un fuerte deterioro emocional, que requirió suspender su entrenamiento de vuelo. Los informes médicos indicaban que el copiloto fue diagnosticado con depresión y había sido tratado con antidepresivos. Sin embargo, al mejorar su condición, Lubitz fue autorizado para continuar su formación y finalmente obtuvo su licencia de piloto comercial. A lo largo de su carrera, Lubitz cumplía regularmente con los exámenes médicos requeridos, pero la normativa vigente confiaba en la declaración del propio piloto sobre su estado de salud entre revisiones. La BEA descubrió que Lubitz había ocultado deliberadamente su recaída en la depresión. En diciembre de 2014, menos de 4 meses antes del accidente, Lubitz empezó a mostrar de nuevo signos de un trastorno psicótico. Consultó a varios médicos, quienes le recomendaron tratamiento psiquiátrico, y le dieron varias bajas médicas que nunca entregó a Germanwings. A principios de marzo de 2015, su condición empeoró. Lubitz fue diagnosticado con un posible cuadro de psicosis y se le recetaron medicamentos para tratar el insomnio y la ansiedad. En lugar de informar a las autoridades aeronáuticas o a su empleador, Lubitz mantuvo en secreto su estado mental, temeroso de perder su licencia de vuelo. Esto fue posible debido a las normas de confidencialidad médica, que en aquel momento no obligaban a los médicos a informar a las autoridades, a menos que el propio paciente lo solicitara. La investigación puso de relieve varias deficiencias en el sistema de seguridad de la aviación. La primera fue la falta de comunicación entre los profesionales de salud mental y las autoridades aeronáuticas. Lubitz, quien presentaba signos evidentes de inestabilidad psicológica, fue capaz de evitar que su historial médico fuera revisado por Germanwings o la autoridad de aviación alemana. La segunda deficiencia estaba relacionada con el acceso a la cabina. Tras los atentados de 2001, las medidas de seguridad en las cabinas de los aviones comerciales fueron reforzadas para evitar intrusiones externas. La puerta de la cabina del A320 estaba diseñada para resistir ataques y no podía ser abierta desde el exterior si el piloto en el interior activaba el seguro manual. Este mecanismo, pensado para proteger a la tripulación, se convirtió en una trampa fatal en manos de Lubitz. La BEA emitió recomendaciones a las autoridades europeas y a la industria de la aviación, insistiendo en la necesidad de una revisión de los protocolos de acceso a la cabina. A medida que surgían detalles del caso, quedó claro que la tragedia podría haberse prevenido si se hubiera detectado a tiempo el estado mental de Lubitz. Los investigadores recomendaron implementar un sistema de control de salud mental mucho más riguroso para los pilotos, subrayando la necesidad de romper el silencio en torno a estos temas. Una de las propuestas clave fue que los profesionales de la salud mental estuvieran facultados para notificar a las autoridades de aviación en situaciones en las que un piloto pudiera representar un riesgo para la seguridad pública, incluso si eso implicaba modificar los protocolos de confidencialidad médica. Además, sugirieron realizar evaluaciones psicológicas más frecuentes y aleatorias, tanto durante la formación como a lo largo de la carrera del piloto, para detectar signos tempranos de trastornos graves. Esta tragedia impulsó a la industria de la aviación a revisar sus políticas, equilibrando la necesidad de proteger la privacidad de los pilotos con la prioridad de garantizar la seguridad de los pasajeros. Las recomendaciones buscaban evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir, promoviendo un enfoque integral para el bienestar y el control de quienes tienen la responsabilidad de guiar vidas a través de los cielos. El accidente del vuelo 9525 de Germanwings se convirtió en un símbolo de los peligros ocultos de la salud mental en la aviación. Las autoridades de aviación, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, propusieron nuevas normativas que balancearan la confidencialidad médica y la seguridad pública. Además, se implementaron programas de apoyo psicológico para pilotos, con el objetivo de prevenir tragedias similares. Hoy, el recuerdo del vuelo 9525 de Germanwings
Es un recordatorio de los riesgos que existen en la aviación cuando el sistema de seguridad falla. La tragedia puso en evidencia que aunque la tecnología y los sistemas de seguridad en la aviación están avanzados, la salud mental sigue siendo un desafío complejo y crítico. El legado de esta tragedia se refleja en los cambios que hoy se implementan en todo el mundo para proteger a los pasajeros y a la tripulación. La pérdida de esas 150 vidas no fue en vano. Impulsó reformas que buscan asegurar que nunca más un avión sea usado como arma por alguien en su propia cabina. ...31 de agosto de 1983... Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, New York. El Boeing 747 del vuelo 007 de Korean Air se preparaba para el despegue con 246 pasajeros y una tripulación compuesta por 23 miembros altamente experimentados. Ninguno de los ocupantes a bordo tenía conocimiento de que una irónica serie de eventos estaban a punto de desencadenarse durante su vuelo, poniendo al mundo al borde de la guerra. Esta es la increíble historia del vuelo 007 de Korean Airlines. 31 de agosto de 1983. Un Boeing 747 de Korean Airlines realizó una parada intermedia en Anchorage, Alaska, para el reabastecimiento de combustible. La aeronave se dirigía desde Nueva York hacia Seúl, en Corea del Sur. El vuelo 007 transportaba a bordo un total de 246 pasajeros y 23 miembros de la tripulación. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos coreanos que regresaban a casa, aunque también había algunos ciudadanos estadounidenses, así como varios ciudadanos japoneses y taiwaneses, además de personas de otros 8 países. La tripulación de la aeronave inició los preparativos para el vuelo transpacífico de 8 horas. Al mando del vuelo se encontraba el capitán Chung Bung, de 45 años. El capitán Chung era un expiloto de la Fuerza Aérea de Corea. Había acumulado más de 10.000 horas de experiencia de vuelo a lo largo de décadas, siendo más de 6.000 de estas horas en el Boeing 747. Había operado esta ruta específica durante los últimos 5 años y estaba completamente familiarizado con ella. En la cabina también se encontraba el primer oficial de 47 años, Son Dong-hui, quien había volado anteriormente para la Fuerza Aérea de Corea. Dong-hui se incorporó a Korean Airlines 4 años atrás, y al igual que el capitán, contaba con una amplia experiencia, habiendo acumulado casi 9.000 horas de experiencia en vuelo. Sentado detrás de los pilotos, en la estación de ingenieros, se encontraba Kim Eui-dong, de 31 años. Kim se unió a Korean Airlines en 1977, y hasta ese momento había acumulado 4.000 horas de vuelo, de las cuales 2.500 fueron en el Boeing 747. En este vuelo, la aeronave seguiría una ruta sobre el océano más extenso del mundo, en la parte septentrional de 5 rutas predefinidas sin restricciones, en el Pacífico Norte. Esta ruta, conocida como Romeo 20, era la preferida por las aerolíneas, debido a que ofrecía el cruce oceánico más directo. La ruta incluía 10 puntos de referencia, la mayoría de los cuales no correspondían a balizas en tierra, sino a coordenadas de latitud y longitud.
Los pilotos programaban estas coordenadas en el Sistema de Navegación Inercial, INS por sus siglas en inglés, a bordo del avión. La computadora a bordo desempeñaría un papel crucial durante la fase de preparación del vuelo, al cargar la ruta en el Sistema de Navegación Inercial, INS. Uno de los pilotos leía cada coordenada del plan de vuelo impreso mientras el otro las introducía en el INS. Durante este proceso, los pilotos debían ser especialmente cuidadosos al introducir las coordenadas en el ordenador de a bordo. Aunque la ruta Romeo 20 representaba el camino más directo a través del Pacífico en 1983, pasaba a tan solo 32 kilómetros del espacio aéreo restringido soviético. Las tensiones de la Guerra Fría habían alcanzado un nivel de intensidad nunca antes visto desde la crisis de los misiles en Cuba, 2 décadas antes. Los soviéticos estaban en alerta máxima ante posibles intrusos enemigos en su espacio aéreo y habían demostrado poca moderación al derribar aviones que violaban su espacio aéreo. Los pilotos del vuelo 007 eran muy conscientes de esta situación. Sin embargo, algunos especularían más tarde que cometieron un grave error al introducir los puntos de ruta en el sistema de navegación. Investigaremos esta posibilidad más adelante. 10 minutos antes del despegue programado del vuelo 007, los 269 pasajeros y tripulación de a bordo se encontraban en la puerta de embarque en Anchorage, en el horario previsto para el vuelo, y llegarían a Seúl en poco menos de 8 horas. A las 6 de la mañana hora local, después de un breve recorrido por la pista 32, los pilotos alinearon la aeronave y recibieron autorización para el despegue. Los 4 potentes motores del avión fueron puestos en marcha, aumentaron la potencia y comenzaron a recorrer la pista para el despegue. Segundos después de despegar, el control de tráfico aéreo de Anchorage instruyó a los pilotos para que giraran a la izquierda, manteniendo un rumbo de 220 grados aproximadamente hacia el suroeste, para situarse en la ruta planificada del vuelo. Mientras ascendían sobre el desierto de Alaska, los pilotos iniciaron este giro gradual hacia la izquierda. Sin embargo, justo cuando nivelaron las alas, unos momentos después, el controlador les proporcionó nuevas instrucciones. El controlador les solicitó que se dirigieran directamente al siguiente punto de paso de Bethel, una radiobaliza situada a 600 kilómetros al oeste. Este era un atajo para los pilotos, ya que Bethel era el segundo punto de referencia en su plan de vuelo. Al volar directamente hacia allí, podrían evitar la montaña Kern, que era su primer punto de referencia. El único inconveniente fue que la baliza del punto de referencia de Bethel, ubicada a 600 kilómetros de distancia, estaba fuera del alcance de sus radios de navegación. En lugar de sintonizar la frecuencia de esta baliza en las radios, activaron el piloto automático y ajustaron la palanca de selección de rumbo a un rumbo aproximado de 245 grados. Esto los colocaría aproximadamente en dirección hacia la baliza. Su plan consistía en que, una vez que estuvieran cerca, pudieran cambiar el piloto automático del modo de selección de rumbo al modo de navegación. La diferencia entre estos dos modos desempeñaría un papel crucial en los eventos posteriores. En el modo de navegación, la aeronave sigue automáticamente la ruta que los pilotos han programado en el sistema de navegación. Cada vez que el avión alcanza un nuevo punto de referencia, gira hacia el siguiente, y continúa hasta llegar al último punto de paso de la ruta. Este seguimiento automático de la ruta reduce la carga de trabajo de los pilotos, ya que les permite simplemente supervisar el progreso del vuelo, en lugar de tener que cambiar constantemente el rumbo manualmente a medida que alcanzan nuevos puntos de referencia. En contraste, en el modo de rumbo, la aeronave no sigue una ruta predefinida, sino que se mantiene en un rumbo de la brújula, seleccionado por los pilotos en el piloto automático. Este modo rara vez se utiliza para vuelos completos, ya que normalmente se emplea temporalmente para desviar la aeronave del mal tiempo, o para navegar más cerca de los aeropuertos. Durante el aterrizaje, un piloto puede simplemente seleccionar el rumbo necesario y luego volver a poner el avión en el rumbo deseado una vez que hayan superado las condiciones climáticas adversas, como en este ejemplo. Una vez de nuevo en rumbo, los pilotos reactivarán el modo de navegación y el avión continuará siguiendo la ruta original. En este momento, los pilotos estaban en un rumbo de 245 grados y ascendían a su altitud de crucero inicial de 31.000 pies, mientras que la mayoría de los pasajeros aún dormían. En Nueva York, eran poco más de las 7 de la mañana. Antes de que el vuelo 007 llegara a la baliza de Radio Mountain, que originalmente era el primer punto de referencia en el plan de vuelo, el control de tráfico aéreo de Anchorage instruyó a los pilotos para que se comunicaran con el siguiente controlador a lo largo de la ruta. Tras establecer contacto,
El controlador les solicitó que informaran cuando pasaran por Bethel, el último punto de paso terrestre en la ruta transoceánica. Para los pilotos, todo transcurrió sin problemas durante el largo vuelo. En estas travesías, donde hay poco que hacer más que informar de la posición al control de tráfico aéreo, la cabina adquiere un ambiente cómodo y calmado. La cálida iluminación de los instrumentos envuelve a los pilotos, mientras el ruido blanco del aire exterior fluye por la cabina. Los pilotos tenían por delante 7 horas de navegación suave. A unos 10 minutos detrás de ellos, otro vuelo de Korean Airlines, el vuelo 15, se encontraba en camino de Anchorage a Seúl, siguiendo la misma ruta que el vuelo 007. Mientras se dirigían hacia el Pacífico, los pilotos podrían comunicarse por radio entre sí. Sin embargo, a pesar de las apariencias, estos dos aviones tendrían experiencias completamente diferentes mientras cruzaban el océano. Con el paso de los minutos, las similitudes entre ambos vuelos comenzaron a disminuir. Aproximadamente 1 hora después del despegue, y mientras ascendían a 31.000 pies, el vuelo 007 se aproximó a la radiobaliza de Bethel. Esta baliza terrestre era crucial en la ruta de vuelo, ya que marcaba el punto antes de que la aeronave se adentrara sobre el océano. Era vital para los pilotos verificar la precisión de su equipo de navegación utilizando esta baliza. Cada punto de ruta posterior a Bethel era simplemente un punto virtual, definido por coordenadas de latitud y longitud, almacenadas en las computadoras de navegación internas del avión. Por lo tanto, Bethel actuaba como un punto de referencia vital, que conectaba el avión con tierra antes de aventurarse sobre el océano. Verificar la posición en Bethel no solo era sentido común, sino también una política de la compañía Korean Airlines y un procedimiento establecido por Boeing en sus manuales de vuelo. Cuando los pilotos pasaron por la radiobaliza de Bethel, parecieron no percatarse de que en realidad estaban a 12 millas náuticas al norte de su posición esperada. Se esperaba cierta imprecisión en la navegación en 1983, pero después de solo 1 hora de vuelo, el avión no debería haberse desviado más de 2 millas náuticas de su rumbo previsto. A pesar de esto, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que estaban en Bethel y continuaron su viaje hacia el oeste. Por lo tanto, apenas 1 hora después de iniciar el vuelo, las cosas comenzaron a salir mal, y aquí hay 2 aspectos que debemos investigar. La primera cuestión que debemos abordar es: ¿por qué el avión se había desviado tanto de su rumbo inicial? Si consideramos los 2 modos del piloto automático, navegación y selección de rumbo, surge un candidato obvio. ¿Podría ser que los pilotos olvidaran cambiar del piloto automático al modo de navegación cuando se acercaban a la radiobaliza? Si este fuera el caso, en lugar de regresar a la ruta de vuelo, el avión continuaría con el rumbo de 245 grados, donde los pilotos lo habían dejado. No habría captado la señal de Bethel, ni alcanzaría ningún otro punto de referencia después de eso. En resumen, el avión estaría en un largo trayecto recto hacia ninguna parte. Los pilotos habían cometido este error en ocasiones anteriores, y el diseño de la cabina del 747 hacía que fuera difícil de detectar el error. A diferencia de los aviones modernos, no había un indicador luminoso que les dijera a los pilotos en qué modo se encontraban. Por lo tanto, por ahora, seguiremos con la explicación de que los pilotos olvidaron cambiar los controles al modo de navegación, ya que esto concuerda con todos los datos disponibles. Esto no significa que no puedan surgir nuevos detalles a medida que avanza la investigación. Una cosa es finalizar, por supuesto, pero otra muy distinta es no darse cuenta de los errores. La segunda cuestión que requiere explicación es: ¿por qué los pilotos no parecieron percatarse de que se habían desviado de su curso? Resulta casi impensable que una negligencia absoluta pudiera hacer que los 3 miembros de la tripulación de vuelo pasaran por alto esta importante verificación de posición en Bethel. Parece que hay algo más en juego. Esta pregunta se convertirá en un enfoque cada vez mayor de esta historia, a medida que el avión continúe su viaje sobre el Pacífico. En unos 40 minutos, la aeronave alcanzaría su siguiente punto de ruta. Una vez allí, la tripulación tendría otra oportunidad de comparar su posición con su plan de vuelo. Mientras el vuelo 007 continuaba su trayecto hacia el oeste, se desarrollaba una operación completamente diferente. En la península soviética de Kamchatka, la URSS estaba planificando una serie de pruebas de misiles que comenzarían ese mismo día, 1 de septiembre. Debido a esto, los soviéticos estaban en alerta máxima y supervisaban cuidadosamente el espacio aéreo alrededor de la península, especialmente vigilando los aviones espías estadounidenses. Resultó que su paranoia estaba justificada, ya que justo al este de Kamchatka, un avión K-135 estadounidense estaba realizando vuelos de reconocimiento. Este avión militar de 4 motores formaba parte de una misión encubierta enviada para recopilar inteligencia sobre las próximas pruebas de misiles.
Sus luces exteriores estaban apagadas, y se movía lentamente y con cautela, mientras recopilaba información sobre las actividades soviéticas en el terreno. El personal a bordo monitoreaba las comunicaciones por radios soviéticas, y escaneaba el terreno para comprender las capacidades del enemigo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los soviéticos detectaran el avión en el radar. Mientras tanto, el vuelo 007 había alcanzado su siguiente punto de referencia, llamado punto de referencia Navy. Los pilotos ahora tenían otra oportunidad de notar la discrepancia entre la ruta planificada y la ruta real que estaban siguiendo. En este punto, se encontraban a 60 millas náuticas al norte de su destino previsto, o unos 110 kilómetros. Esta discrepancia entre la ruta real y la ruta planificada habría sido evidente en sus sistemas de navegación. Sin embargo, a las 6:32 de la mañana, hora de Alaska, los pilotos del vuelo 007 informaron al control de tráfico aéreo que habían pasado el punto de referencia Navy. Aquí es donde surge otra peculiaridad sobre este vuelo. Cuando los pilotos se comunicaron por radio con Anchorage para informar que habían pasado el punto de referencia Navy, solo escucharon un ruido estático en el otro extremo de la línea. Sin embargo, aparentemente sin reflexionar mucho sobre la razón detrás de este problema de comunicación, la tripulación del vuelo 007 solicitó a sus colegas del vuelo 15 que transmitieran su mensaje al controlador. Lograron hacerlo sin problemas, a pesar de que supuestamente estaban solo 10 minutos detrás del vuelo 007. Esta retransmisión se estableció, y a partir de ese momento, todos los mensajes entre el vuelo 007 y Anchorage serían retransmitidos desde el vuelo 15. Sin embargo, en realidad, la razón por la que la tripulación no pudo comunicarse con Anchorage fue simplemente porque estaban fuera del alcance de la radio. Las comunicaciones por radio a larga distancia nunca son totalmente confiables, por lo que el hecho de que tuvieran problemas para hablar con Anchorage no fue motivo inmediato de preocupación para los pilotos. Sin embargo, cuando consideramos esto junto con otro hecho peculiar, debemos comenzar a preguntarnos si hay alguna otra explicación para la aparente indiferencia de los pilotos a 140 millas náuticas al sur del punto de referencia Navy. En la pequeña isla de St. Paul, había una radiobaliza como parte de los procedimientos de Korean Airlines para los aviones que volaban en esta ruta. Los pilotos debían verificar que podían captar esta baliza cuando pasaban por el punto de referencia Navy. Esta era otra manera sencilla para que la tripulación se asegurara de que estaban en camino. Si observamos este mapa del informe de la OASI sobre este incidente en 1993, muestra la ubicación de la baliza y su alcance. Este anillo representa la ruta del plan de vuelo para el vuelo 007, y aquí está la ruta real del avión. Si los pilotos hubieran estado en la ruta planificada, fácilmente habrían estado dentro del alcance de la baliza. Sin embargo, debido a que estaban muy al norte de su ruta prevista, no había manera de que pudieran captar una señal. Esto nos lleva a la pregunta: ¿la tripulación intentó captar la baliza, haciendo lo que se suponía que debían, según la política de Korean Air? Si la tripulación intentó captar la señal y no recibieron ninguna, entonces deberían haber concluido que estaban fuera de rumbo, o que la baliza no estaba operativa. En caso de que pensaran que la baliza no estaba funcionando, se habrían comunicado con el control de tráfico aéreo, o al menos con la otra tripulación de Korean Airlines, para confirmar si ese era el caso. Sin embargo, sabemos que nunca llevaron a cabo esta acción. También sabemos que no intentaron detectarla, y luego concluir que estaban desviados, porque si hubieran hecho esto, se habrían dado cuenta de su error, y lo habrían corregido. Esto nos deja con la posibilidad de que la tripulación del vuelo 007 nunca verificó su posición relativa a la baliza en St. Paul. ¿Cómo podría ser esto posible? ¿Por qué una tripulación acostumbrada a volar largas distancias sobre mar abierto no realizó una verificación tan simple y obligatoria para confirmar que estaban en rumbo? Hay dos posibilidades preocupantes: negligencia, o peor aún, existe la posibilidad de que la tripulación nunca tuvo la intención de seguir el plan de vuelo. En unos minutos, el vuelo 007 había cruzado la línea internacional de cambio de fecha, y con ello, entró en el espacio aéreo soviético, ya que era el 1 de septiembre de 1983. Unos cientos de millas por delante del vuelo 007, los soviéticos habían detectado en sus radares la presencia del avión espía estadounidense, que volaba en círculos al este de la península de Kamchatka. Esta no era la primera vez en las últimas semanas que los radares soviéticos habían detectado un avión espía estadounidense en su espacio aéreo. De hecho, recientemente, varios comandantes soviéticos de alto rango habían sido destituidos por no derribar aviones infractores antes de que escaparan. Esa noche, los comandantes en Kamchatka estaban decididos a no permitir que esto volviera a suceder. En la cabina del vuelo 007, el indicador de alerta en el panel de control parpadeaba en naranja,
lo que indicaba que el avión había pasado su siguiente punto de ruta, Neva. La forma en que funciona el INS es que este destello no ocurre cuando el avión alcanza el punto de ruta, sino cuando se acerca más a él en su ruta. Esto implicaba que la luz intermitente por sí sola no confirmaba que el avión estuviera en curso. Sin embargo, después de años de uso normal, así fue como los pilotos del vuelo 007 lo interpretaron. Los manuales del piloto especificaban que cuando esta luz parpadeaba, que indicaba que habían pasado un punto de referencia, debían realizar una serie de comprobaciones para confirmar su posición. Esto incluía trazar su posición actual en un gráfico y verificar cualquier radio baliza dentro del alcance. Se trataba de confirmar que el avión giraba como se esperaba hacia el siguiente punto de su ruta. Si los pilotos hubieran realizado alguna de estas comprobaciones, habrían visto que estaban muy desviados de su rumbo. De hecho, ya habían pasado 160 millas náuticas al norte de donde deberían haber estado, lo que equivale a unos 300 kilómetros. Si hubieran trazado sus coordenadas en un mapa, habrían visto que esto los colocaba directamente dentro del espacio aéreo prohibido. Ahora estaban volando a través de una zona de amortiguamiento entre el espacio aéreo estadounidense y soviético. Esta zona de amortiguamiento estaba fuera del alcance de los aviones civiles. Y lo que es peor, si los pilotos seguían volando, pronto terminarían en el espacio aéreo soviético. En ese momento, los pilotos del vuelo 007 no eran conscientes de que estaban siendo observados de cerca por el radar militar soviético. Tampoco tenían conocimiento de que a solo 10 minutos de vuelo a su derecha, un avión espía estadounidense estaba realizando misiones de reconocimiento. Este avión estaba recopilando información sobre un enemigo que el vuelo 007 estaba a punto de alcanzar sin percatarse de ello. Los operadores soviéticos estaban monitoreando ambos aviones y ya habían identificado correctamente al biplano estadounidense como un RC-135. Sin embargo, encontraron extraño que el segundo avión fuera tan audaz, en lugar de permanecer dentro del alcance de la península. Parecía estar avanzando directamente hacia adelante, manteniendo una altitud y velocidad constantes. Este comportamiento indicaba que el avión no estaba preocupado por la posibilidad de ser interceptado. Cuando el vuelo 007 se aproximaba a la península de Kamchatka, justo en ese momento, se produjo la interceptación por parte de los aviones de combate soviéticos. Los comandantes soviéticos ordenaron el despliegue de 4 aviones de combate para interceptar el avión desviado, que fueron rápidamente llevados al aire y dirigidos hacia el avión fuera de curso. Mientras tanto, en la cabina del Boeing 747 de Korean Airlines, los pilotos continuaban comunicándose entre ellos y con sus colegas del vuelo 15 como parte de sus procedimientos habituales. Sin embargo, no tenían conciencia de que se encontraban cientos de millas más al norte de donde creían estar, adentrándose profundamente en el espacio aéreo soviético. Mientras tanto, los aviones de combate eran guiados hacia la aeronave intrusa por el control terrestre soviético a una velocidad impresionante. Aunque los aviones de combate son rápidos, los aviones comerciales también lo son, y el vuelo 007 se desplazaba a un 80% de la velocidad del sonido en el momento en que se desarrollaba esta persecución. La pregunta clave era, si los aviones de combate podrían alcanzar al avión desviado antes de que regresara a aguas internacionales. O el vuelo 007 acabaría en una tragedia, convertido en una bola de fuego sobre la península de Kamchatka, tras ser derribado al haber sido confundido con un avión espía. Mientras los pilotos mantenían su conversación en la cabina, desconocían que se aproximaban peligrosamente a la frontera internacional, que era su única ruta segura. Los aviones de combate soviéticos se acercaban cada vez más, pero justo cuando estaban a punto de interceptar el vuelo desviado, se quedaron sin combustible y se vieron obligados a regresar a la base. El vuelo 007 cruzó de vuelta a aguas internacionales, sin saber lo cerca que había estado del desastre. Una vez fuera del alcance del radar soviético, su verdadera posición seguía siendo un misterio para todos, dentro y fuera del avión. Sin embargo, esa ignorancia no permanecería por mucho tiempo. Unas pocas millas más adelante, en la isla de Sakhalin, los soviéticos estaban alerta. Habían recibido información sobre la presencia de un intruso misterioso, dirigiéndose hacia el suroeste en su dirección. Aunque el vuelo aún estaba fuera del alcance del radar de Sakhalin, los soviéticos comenzaron a prepararse para interceptarlo. Esta vez, estaban decididos a no perder la oportunidad. Mientras tanto, a bordo del vuelo 007, los pilotos tenían un poco de tiempo para darse cuenta de su grave error. Sin embargo, para que eso sucediera, necesitarían ser alertados sobre una de las muchas anomalías que aparecían en sus pantallas internas. En ese momento, los pilotos fueron transferidos del control de tráfico aéreo de Anchorage al control de Tokio. Informaron a Tokio que habían pasado el punto de referencia a las 5:09 minutos,
y que esperaban llegar a su siguiente punto de Noka, a las 6:26. El control de tráfico aéreo de Tokio confirmó la recepción de su mensaje. Todo parecía normal en la cabina de vuelo. La tripulación estaba ahora bajo la supervisión del control de tráfico aéreo de Tokio, por lo que ya no necesitaban que el vuelo 15 actuara como intermediario. Aunque las coordenadas en las entradas seguían mostrando que el avión estaba fuera de rumbo, era poco probable que los pilotos se dieran cuenta, a menos que trazaran esas coordenadas en un mapa. Mientras tanto, en la isla de Sakhalín, los comandantes soviéticos fueron informados de una violación de la frontera cerca de Kamchatka. Probablemente era un avión estadounidense o un RC-135. Se encontraba a 500 kilómetros, volando hacia la isla. Los comandantes en Sakhalín esperaban con expectación la aparición del avión en sus radares. A las 5:45 de la tarde, justo como esperaban, la aeronave entró en su campo de detección. La señal coincidía con la descripción proporcionada por los oficiales en Kamchatka: una altitud de 9.000 metros y una velocidad de aproximadamente 800 kilómetros por hora. Los oficiales especularon sobre la posibilidad de que fuera un avión civil, o un avión soviético que había perdido contacto por radio. Después de todo, razonaron, un avión estadounidense sensato seguiría una trayectoria recta a una altitud y velocidad constantes durante horas. Al mismo tiempo, otros oficiales argumentaron que era poco probable que fuera un avión civil. Estaba a más de 500 kilómetros de la ruta aérea de pasajeros más cercana, y había entrado en su espacio aéreo en el mismo lugar del avión espía estadounidense. Sin embargo, solo había una forma de identificar el avión misterioso. Los soviéticos prepararon 2 aviones de combate. Cuando llegara el momento, enviarían estos aviones para interceptar el avión, y tendrían que identificarlo rápidamente antes de que se escapara por segunda vez. En ese momento, hubo una actualización meteorológica. Se reportó viento en contra de 215 grados, con una velocidad de 15 nudos. 2 aeronaves, a solo 3 minutos de distancia, experimentaban condiciones opuestas de viento. Esta situación es relevante, ya que deberían tener condiciones similares. Sin embargo, una de ellas enfrentaba viento en contra, mientras que la otra disfrutaba de viento de cola. Este contraste en las condiciones atmosféricas entre las aeronaves debería haber generado una alerta entre las tripulaciones. Es poco común que el viento cambie drásticamente en tan corta distancia, lo cual sugiere la posibilidad de un error en la estimación de la posición de una de las aeronaves, o la presencia de una anomalía atmosférica localizada. Los pilotos del vuelo 15 señalaron que, según el plan de vuelo, los vientos deberían estar más cercanos a lo que ellos estaban experimentando, alrededor de 15 nudos. Estas palabras ejemplifican el fenómeno psicológico del sesgo de confirmación, y específicamente el efecto de la creencia en la perseverancia. Este efecto describe la tendencia a persistir en las creencias, incluso cuando hay evidencia creciente de que están equivocadas. Durante todo el viaje, la tripulación del vuelo 007 creía que estaban en el rumbo correcto. Esa era su realidad. Cuando sus colegas informaron de una anomalía en sus condiciones de vuelo, experimentando vientos muy diferentes a los del vuelo 7, la respuesta natural de la tripulación fue descartarlo como una cosa normal. Sin embargo, la horrible realidad era que, en ese mismo momento, 2 cazas soviéticos habían tomado posición detrás de ellos. Por primera vez esa noche, los soviéticos tenían ojos sobre el misterioso intruso. El piloto del avión interceptor más cercano, conocido por razones obvias, informó que estaba demasiado oscuro para distinguir qué tipo de avión estaba siguiendo. Uno de los comandantes en tierra mencionó que si veía 4 estelas, entonces podría ser un RC-135. Los comandantes estaban ansiosos por no perder de vista el avión, pero al mismo tiempo sabían que no podían derribarlo, a menos que estuviera sobre la isla y que lo hubieran identificado positivamente. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando. El interceptor más tarde empleó una técnica más amenazante. Primero, encendió sus luces, lo cual fue inútil dado que estaba muy por detrás del avión, y después realizó disparos de advertencia al frente del avión. Sin embargo, nuevamente faltaba algo crucial. Estos disparos de advertencia del cañón del avión no eran balas trazadoras que se pueden ver claramente por la noche. Eran simplemente balas perforantes normales, completamente invisibles en el cielo nocturno, en lo que solo puede describirse como una trágica ironía. Los soviéticos también estaban empezando a caer presa del sesgo de confirmación. Todo lo que intentaron solo confirmó su creencia preconcebida de que este intruso era en realidad una aeronave espía estadounidense. Sin embargo, al igual que la tripulación del vuelo 7, se les entregaría una pieza de evidencia contradictoria que les daría una oportunidad para reevaluar sus conclusiones.
Los comandantes en tierra ordenaron al piloto del interceptor que informara si las luces de navegación del intruso estaban encendidas o apagadas. Las luces de navegación son las luces verdes y rojas en las puntas de las alas de cada avión. La transcripción del control terrestre soviético muestra la absoluta confusión y el pánico entre los comandantes cuando los aviones intrusos comenzaron a volar sobre la isla. Hubo caos cuando los oficiales hicieron intentos apresurados y poco entusiastas de identificar el avión antes de que volviera a entrar en aguas internacionales. En medio de toda esta confusión, se dio la orden al piloto del interceptor de derribar al intruso. En la cabina del vuelo 007, los pasajeros intentaban dormir durante el viaje. El constante zumbido de los motores había sido una compañía tranquilizadora durante todo el viaje. Sin embargo, ahora todo cambiaría. Los pilotos habían sido autorizados por el control de tráfico aéreo para ascender al nivel 370, 2000 pies por encima de su altitud actual. Marcaron estas instrucciones en el piloto automático y comenzaron a ascender. A medida que el avión subía, también desaceleraba. El interceptor que había estado siguiendo al avión pasó a toda potencia sin poder reducir la velocidad a tiempo. El piloto de combate inmediatamente interpretó esto como una maniobra evasiva del avión, destinada a ponerlo en el camino de sus armas. En tierra, los comandantes estaban desesperados. Tenían que actuar ahora, antes de que el avión se alejara. En cuestión de segundos, el avión estaría fuera del alcance de las aguas internacionales por inercia. Las comunicaciones a bordo del vuelo 007 estaban a punto de terminar. Fue entonces cuando piloto del interceptor pulsó el botón. 2 segundos después, pulsó el botón nuevamente. En la cabina se desató el infierno. Fragmentos de misiles habían perforado el fuselaje del avión en múltiples lugares y el aire presurizado del interior de la cabina comenzó a salir. Los pilotos quedaron estupefactos e inmediatamente intentaron hacer un balance de lo que había sucedido. El ingeniero confirmó que los 4 motores estaban funcionando normalmente. Lo que sea que había explotado no era un motor. Tal vez fue una descompresión explosiva. Ni la tripulación de cabina, ni nadie más a bordo sabía que habían sido alcanzados por un misil. Todavía pensaban que estaban en camino hacia Seúl, por la ruta Romeo 20. A los pocos segundos del ataque del misil, el avión inició un ascenso rápido. El piloto automático estaba activo, pero no pudo inclinar el morro del avión hacia abajo. Esto se debió a que el sistema hidráulico que impulsaba los elevadores en el plano de cola había sido destruido por el misil, y ese estaba lejos de ser el único problema. Mientras todo esto sucedía, los comandantes soviéticos intentaron frenéticamente determinar el estado del avión intruso. El piloto de combate que disparó los misiles informó que el objetivo había sido destruido. Sus luces exteriores se habían apagado y ya estaba volando erráticamente. Sin embargo, los comandantes en tierra aún podían ver el avión en el radar. Instaron al segundo avión de combate a acercarse y terminar el trabajo definitivamente. En la cabina del vuelo 007, los pilotos aún no se percataban de que su avión no estaba muriendo por causas naturales. 40 segundos después del impacto del misil, el avión alcanzó una altitud de 38.000 pies, antes de finalmente bajar el morro y emprender un rápido descenso. El primer oficial llamó por radio al control de tráfico aéreo de Tokio, informándoles que estaban experimentando una rápida descompresión y que estaban intentando descender a 10.000 pies. Los pilotos intentaron desesperadamente recuperar el control en el descenso, incluso lograron frenar su descenso mientras el avión caía. Después del impacto, el Boeing 747 sufrió daños severos que lo dejaron incontrolable. A los pocos segundos del incidente, las cajas negras dejaron de grabar. A partir de ese momento, no se sabe con certeza lo que ocurrió a bordo del avión. Sin embargo, lo que sí se sabe es que continuó descendiendo en espiral hacia la izquierda, hasta que finalmente se estrelló contra el mar, aproximadamente unos 6 minutos después del incidente. Ninguno de los 269 pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo 007 sobrevivieron al resultado del impacto del misil. El avión perdido, que originalmente volaba hacia Seúl, se desvió significativamente, alejándose 650 kilómetros de su ruta inicial. En los días posteriores al incidente, a pesar de los esfuerzos de la Unión Soviética, se hizo cada vez más evidente para el mundo que el vuelo 007 de Korean Airlines fue derribado en un trágico caso de identificación errónea. En medio de la tormenta política desencadenada por el tiroteo, una pregunta fundamental destacaba: ¿por qué un avión moderno como el Boeing 747, operado por un equipo de vuelo experimentado, se desvió tan drásticamente de su ruta original? Además, ¿por qué ninguno de los pilotos se percató de esta desviación
antes de que fuera demasiado tarde. Todavía no se ha llegado a un consenso sobre la razón detrás de la desviación del vuelo 007. El informe sobre este incidente, publicado en 1993 por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, presenta diversas explicaciones sobre el error de navegación. En gran parte, respalda la teoría más aceptada en la actualidad, que sugiere que los pilotos dejaron el avión en modo rumbo, después de recibir autorización para dirigirse a Bethel Beacon poco después del despegue, y simplemente olvidaron cambiarlo al modo de navegación durante el resto del vuelo. Sin embargo, al final del informe, esta teoría fue rechazada, debido a la absoluta improbabilidad de que la tripulación de vuelo hubiera descuidado sus deberes durante una duración tan prolongada. Se sugiere que las acciones reportadas por la tripulación no pueden atribuirse a una falta de entrenamiento profesional, atención insuficiente o incluso negligencia, ya que en este caso se trata de un completo incumplimiento por parte de la tripulación de todas las reglas y procedimientos establecidos por las directrices de la aerolínea, incluidos aquellos para manejar posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Esta sección del informe presenta una teoría completamente diferente, sugiriendo que los pilotos en realidad tenían la intención de seguir la ruta que finalmente realizaron. ¿Cómo podría ser esto? Resulta que la ruta que el piloto siguió era casi una línea recta entre Anchorage y el espacio aéreo de Seúl. Por lo tanto, es posible que cuando los pilotos configuraron sus computadoras en tierra, no programaron la ruta completa del plan de vuelo, que incluía 10 puntos de ruta diferentes, sino que simplemente introdujeron las coordenadas del espacio aéreo de Seúl y pusieron el avión en una ruta directa. Esta ruta directa coincidía con la ruta real del avión dentro de aproximadamente 15 millas náuticas, y explica la falta de curiosidad del piloto sobre todas las anomalías que experimentaron en la ruta, incluidos los diferentes vientos informados por sus colegas en el vuelo 15. Si bien, esto también es una gran abdicación de su deber, la navegación en la década de los 80 no era tan precisa como lo es hoy en día. Y tampoco lo fue el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar por parte del piloto. Sin embargo, esta teoría fue propuesta por la Federación Rusa. El consenso internacional es que los pilotos simplemente olvidaron el avión en modo rumbo. También se reconoció que los intentos soviéticos de identificar el avión fueron tremendamente inadecuados. Si hubieran aplicado los estándares internacionales para interceptar aviones de pasajeros, muy probablemente no habrían derribado el avión. A pesar de la insensatez de este accidente, su impacto en la aviación ha sido sustancial. Hoy en día, los métodos de navegación son mucho más sofisticados con el GPS, lo que mejora enormemente la precisión de navegación del piloto y su conocimiento de la situación. Las cabinas modernas también tienen recordatorios visuales mucho mejores para saber en qué modo se encuentra el piloto automático, de tal manera que los pilotos estén siempre informados sobre lo que está haciendo el piloto automático. Estos avances ofrecen un pequeño consuelo para las familias de aquellos que fallecieron a bordo del vuelo 007, ya que han contribuido significativamente a hacer que volar sea mucho más seguro para todos nosotros hoy en día.